Hola, buenas noches. Bienvenidos. GDCSP, Sil, Tati, Kelly, Luisa. Una feliz noche. Hoy tenemos un en vivo muy interesante. Tengo 3 invitados profesionales de la salud, quienes ahorita van ingresando poco a poco y nos vamos conectando para resolver todas las dudas e inquietudes del tema tan importante que vamos a abordar el día de hoy. Mientras ellos van llegando, hola Daily, hola Francisco, me gustaría saber desde dónde nos están viendo en este momento. Cari, hola, Tilero Rivero, bienvenidos. María Eugenia, bienvenida. Ya les dejo aquí en el comentario fijado infecciones respiratorias en la infancia, signos de alarma y cómo prevenirlas. Es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Como les menciono, tengo 3 invitados profesionales de la salud. Estefa, amiga, hola. Luisa. Egilda de Venezuela. Gracias. Qué rico nos están viendo desde Venezuela. Francisco nos está saludando desde Panamá. Bienvenida, Clau Nubes. Ay, Vanina desde Argentina, hola amiga. Ay, Crianza con Miki también se unió, qué bien amiga, toca hablar para hacer en vivos con ustedes, queridas compañeras y colegas. Guillermo Arias, buenas noches, Mareudi. Bueno, mis invitados si han entrado, por favor, desde Venezuela, Barquisimeto, hacer la invitación de su... Betty, buenas noches, desde Panamá nos está viendo Graci. Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Bien, bien, desde Dos Quebradas, Risaralda nos están viendo también ahorita Estefa Arias. Hola doctora Mónica, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Esperemos que el doctor Giovanni vaya llegando. Ahí está nuestra amiga, la doctora Lactocer. Chica, Bienvenida Sonia, Flor Rojas, Diana, Ana María Ángel, Ana Aguirre. ¿Qué pasaría con el doctor Giovanni? Vamos a ver la solicitud. Me aparece tan bonita. Un placer también verte por aquí. Tenemos que coordinar en vivo las dos. Doctora, Desi. No me sale la opción para invitar. Ya me apareció acá. Pediatra.dio dudas, ¿cierto? Es el usuario de él. Bueno, mientras damos el tiempo de unos minutitos que se una nuestro tercer invitado, les cuento que ellos son profesionales de la salud, están ubicados acá en Colombia, en la Medellín, y debido a el incremento de lluvias que hemos tenido en nuestro país, decidimos organizar este en vivo. Bienvenido, Giovanni. Hola, buenas noches, ¿cómo Dani, están? ¿cómo estás? Saludos a Gracias, todos. gracias por aceptar. Bueno, nos estaba contando y pues atenciones de una vez, porque hay bastantes preguntas y las que vayan surgiendo en el momento. Entonces, para que no vayamos a tener ruidos, entonces mientras se está hablando alguno, nosotros 3 vamos a apagar el micrófono para que los ruidos que tengamos cada uno no vayan a interferir y podamos tener una mejor opción de escucha por parte de los que nos están viendo en este momento. 2, invito a todos los que nos están viendo que todas las dudas e inquietudes que les vayan surgiendo adicional de las que ya tenemos acá nosotros registradas por las que nos dejaron en la cajita de preguntas que subimos el día de ayer, nos las dejen específico acá en el icono donde tiene un interrogante
que es la cajita de preguntas para los en vivos, y así se nos facilita a los cuatro poder revisarlas y poderlas responder cuando hayamos ya resuelto las que tenemos ya aquí a la mano. Entonces los voy a empezar a presentar en este momento. Bienvenidos, gracias a los tres por haber aceptado la invitación de que hiciéramos un en vivo con ustedes, profesionales de la salud, con un tema tan importante que son las infecciones respiratorias en la infancia, poder detectar y saber y prevenir las mismas, conocer los signos de alarma y obviamente empoderarnos más de nuestra maternidad y nuestra paternidad. Bueno, yo les quiero comentar que ellos son un equipo de trabajo muy multidisciplinario, muy unido. Los conozco hace poco y hemos logrado trabajar súper, que los recomiendo, y ustedes saben muy bien que aquí yo no invito a cualquiera y ellos me han mostrado que son unos excelentes profesionales y por eso están aquí acompañándonos el día de hoy. Les presento a la doctora Mónica, ella es médico pediatra, el doctor Giovanni, que es el de barba, es él es también médico pediatra, miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría y es docente universitario. Y el doctor Edwin Beltrán, que es conocido en redes como el doctor de los gorritos, que aparece en ese momento aquí a mi lado. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Quienes los quieran seguir, acá en la parte superior, si presionan, aparecen los nombres de usuarios de todos nosotros y los pueden empezar a seguir y poder consultarles todas las dudas e inquietudes que les surjan en temas de salud, obviamente. Es necesario que tengan en cuenta que este video va a quedar grabado para que lo puedan ver aquellos que no lo puedan ver por completo, o aquellos que no pudieron asistir pero que activaron la cajita de alarma, para que puedan adquirir toda esta valiosa información que nos van a compartir ellos el día de hoy. Entonces, la primera pregunta que nos dejaron dice: ¿qué son las infecciones respiratorias? No sé si, por ejemplo, el doctor Giovanni, para arrancar y que no vayamos a estar así, ¿quién contesta? Yo le voy dando la palabra. Listo. Bueno, muchas gracias. Empecemos definiéndolas. Entonces, una infección respiratoria es cuando un microorganismo, que en la gran mayoría de los casos es un virus, en algunos otros casos puede ser una bacteria, en muy pocos casos puede ser inclusive un parásito, a veces un hongo, que es lo menos común. Entonces, cuando un virus o una bacteria entra al tejido respiratorio, entonces, cuando entra al tejido respiratorio, puede empezar a producir cambios de invasión, y esos cambios de invasión dentro del tejido respiratorio va a producir síntomas. Que por lo general, entonces, la infección respiratoria es una palabra muy grande, pero engloba muchísimas manifestaciones. Entonces, ahí está la rinitis infecciosa, está la sinusitis, la otitis, la faringoamigdalitis, la faringitis, la laringotraqueitis o el croup, y seguimos bajando, y entonces podemos llegar inclusive a la bronquitis, la bronquiolitis, la neumonía, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas partes donde algunos virus o bacterias les gusta llegar, multiplicarse, crecer e invadir la vía respiratoria. Las infecciones entonces tienen una particularidad que por lo general se manifiestan con síntomas de malestar, fiebre, comen poco, cansancio, y obviamente ya los síntomas como tal de una infección, que son todo el aumento de las secreciones, los mocos, la tos, que de todo eso vamos a hablar ahorita. Pero entonces, en términos generales, eso es una infección respiratoria, cuando llega un bicho o un microorganismo al tejido respiratorio y va a producir cambios y síntomas que son muy desagradables para toda la familia. El micrófono. Era yo la que tenía apagado el mío. Sí. Ahora sí. Gracias, por qué pena, no me había dado cuenta de que, bueno, estas cosas suceden. Tranquila. Tranquilos, eso es normal. Que se note que no está grabado esto, sino que es un en vivo como tal.
te estaba dando las gracias y estaba preguntando si de pronto la doctora Mónica o el doctor Edwin querían complementar algo o continuamos con la siguiente pregunta. Podemos Luego continuar, continuamos. esa es básicamente la definición Sí, de la muy infección. completa, muy completa, gracias. Bueno, esta digamos para que nos colabore la doctora Mónica. ¿Cuáles son las infecciones respiratorias más frecuentes en los niños y las niñas? Bueno, de pronto ya Giovanni les estaba haciendo como un pequeño recorderis por sistemas las infecciones que podíamos tener, pero quiero recordarles, digamos, por edades, esos pequeños menores de 2 años, la infección clave que todas las mamás nos van a decir, yo he tenido un niño con bronquiolitis. Entonces, esos menores de 2 años, la bronquiolitis es la principal infección respiratoria que vamos a tener en ellos. ¿Qué es la bronquiolitis? La primera vez que se asfixian, se alcanza, no le da una gripa fuerte, ¿cierto? Esa es la mejor manera de entenderlo para nuestras mamás. Para nosotros, en términos médicos, es el primer episodio sibilante, la primera vez que le silba el pulmón. Entonces, esa bronquiolitis es esos pequeñitos que empiezan con esa infección respiratoria inicialmente superior, moquitos, dicen que no hay bronquiolitis sin mocos, entonces todos tienen congestión nasal, luego empiezan a progresar con esa tos y dificultad respiratoria. Es por eso que debemos cuidarlos entre más chiquitos y otros factores de riesgo adicionales que vamos a mencionar, va a ser más grave esa infección. Entonces, entre más pequeños, cuidarlos más. Menores de 3 meses, bien protegidos, sin visitas, nadie con gripa en la casa, ¿cierto? Entonces, como unas medidas adicionales. Esa bronquiolitis como la primera infección. ¿Qué otras infecciones tenemos? Entonces teníamos, como nos mencionaba el doctor, una simple gripe, gripa en niños, una rinofaringitis. Entonces el niño que está congestionado, moquitos y la infección no pasa de esta parte superior, está congestionado pero no tiene dificultad para respirar. A medida que avanza la infección, le vamos dando nombres, ¿cierto? Entonces tenemos la laringitis, el niño que está ronco, disfónico, o quizás el niño que tiene esa parte de la laringe inflamada y hace un sonido peculiar que nosotros denominamos está con un croup, con un estridor, entonces ese sonido que nos hace pensar en un niño con un croup. Entonces tenemos la bronquiolitis, tenemos el croup para ir aprendiendo algunos de los nombres. Tenemos la bronquitis, tenemos la neumonía. Cuando esa infección va bajando por esos bronquios y llega a los pulmones, tenemos un niño con dificultad respiratoria. Y nos hace pensar que ese pulmón está ocupado de microorganismos, ¿cierto? Sean virales, sean bacterianos, pero está ocupado por esos microorganismos, por las sustancias que produce, por el moco que produce, que ahorita vemos esa importancia de manejar ese moco con la parte de terapia respiratoria que nos va a contar, ese moco se empieza a acumular y entonces esos niños que son muy difíciles que puedan toser, se les va a dificultar sacar esas secreciones. Entonces tenemos nombres CRU, tenemos bronquiolitis, tenemos neumonía, tenemos otitis medias, tenemos sinusitis, que son, digamos, de las principales infecciones respiratorias que vemos tanto en urgencias como en el área de consulta. Ay, doctora, muchísimas gracias, muy amable. Entonces, en ese orden de ideal, doctor Edwin, ¿nos puede contar qué es una terapia respiratoria y cuáles enfermedades llegan a requerir más terapia respiratoria? Claro que sí. Una feliz noche. Saludos para todos. ¿Qué es terapia respiratoria? Simplemente son las diferentes técnicas utilizadas para mejorar la función respiratoria de nuestros pacientes. Llámese pediátricos o llámese adultos, porque la terapia la podemos usar a cualquier edad. ¿Listo? ¿Qué logramos con una terapia respiratoria? Mejorar la función respiratoria como tal, aumentar los volúmenes y las capacidades pulmonares, disminuir los episodios de dificultad respiratoria que nos puede llevar a sentir la necesidad de llevar al bebé a la clínica, a una urgencia. Con la terapia respiratoria logramos mejorar que los músculos respiratorios estén en una actividad y que logremos hacer las actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden requerir terapia respiratoria? Toda la que incluya moco.
En el caso de nuestros niños, las infecciones que fueron mencionadas por los dos pediatras anteriores, es indispensable hacer terapia. Y es una terapia completa. ¿Qué es una terapia completa? En la que abramos los bronquios por medio de una nebulización, en la que movilicemos esas secreciones desde los bronquios hasta la tráquea y que finalmente le ayudemos al bebé a retirar esa flema. ¿Cómo le vamos a ayudar? Con lavado nasal y con estímulo de tos. Esas son las técnicas que debemos de utilizar en la terapia. Ok, gracias, doctor Edwin. Doctora Mónica, me gustaría que tú me pudieras colaborar con esta. ¿Cuándo debo acudir a urgencias si mi niño tiene una infección respiratoria? Entonces, ahí la diferencia es lo que les mencionaba, de cuáles pacientes podemos atender en el consultorio y cuáles pacientes inevitablemente tenemos que tomar la decisión de hospitalizarlos. Entonces, en general, en las infecciones respiratorias tenemos unos signos de alarma claros que debemos reconocer siempre que tengamos a nuestros pequeños con síntomas respiratorios. Entonces, empecemos por la nariz. Tenemos el aleteo nasal. Entonces, nos vamos a detener a evaluar la nariz de nuestros pequeños. Entonces, vemos como poco a poco, despacio, el ala nasal, esta parte de la nariz, se va alargando. Este signo lo denominamos nosotros el aleteo nasal. Si presenta aleteo nasal, debo consultar al servicio de urgencia. Si presenta huequito en la parte del cuello cada vez que respira, entonces el niño respira y hace esto. ¿Cierto? Entonces se oprime, se hace un hueco acá porque él está usando todos los músculos que tiene para tratar de compensar esa dificultad que tiene, esos bronquios oprimidos, llenos de moco, obstruidos. Entonces trato de usar todo lo que tengo para compensarlo. Entonces el huequito acá. Es difícil en los niños pequeños, entonces traten de elevar el cuello, de verlo cuando está tranquilo, cuando está llorando, irritable, va a ser muy difícil de hacerlo. Entonces traten de ubicarlo en una posición en la que esté en calma y ahí tratar de evaluar su cuello. Las retracciones intercostales, entonces tenemos las costillas a los lados y cada que el niño respira se forran las costillitas, se hunden, ¿cierto? Se forran, respira y cada costillita se forra. Ese es un poco más preciso, difícil de ver, pero quitamos la camisa siempre que el niño tiene dificultad para respirar y alrededor de esas costillitas, ahí que estabas mostrando, alrededor, a los lados, se van forrando las costillas y esas son las retracciones intercostales. Tenemos otro muy importante que es el tiraje subcostal, ¿cierto? Tenemos retracciones y tenemos tiraje. ¿Qué es el tiraje? El que quizás tú estabas mostrando al principio. La parte costal, la parte debajo de las costillas se está forrando, ¿cierto? Entonces tenemos tiraje subcostal siempre que tenga un huequito en la parte superior del abdomen, del tórax. Es un signo de dificultad respiratoria. Debemos acudir. Hay otros que son de pronto más específicos para nosotros, que los vemos y detallamos más y son signos de bastante gravedad, y es el cabeceo. Si uno se queda observándolo, ellos hacen un movimiento de adelante hacia atrás, y es un signo también de dificultad para respirar. El estridor, como les hacía ahorita en el club, es un signo de gravedad. Si tú tienes un niño tranquilo y está haciendo este sonido, Como un silbido. Lo que dicen las abuelitas como la respiración de perro. Eso, esa es una tos perruna y un estridor, nosotros lo llamamos estridor, es ese sonido que suena así. Entonces decimos, este niño lo tengo que llevar a urgencias, pero esos de pronto son más evidentes. Entonces los otros que son más sutiles y que implican quitarle la ropa, son los que exigen que estemos bien perspicaces en esos signos, los conozcamos y podamos llevarlos a urgencias. Doc, otra sería la coloración morada, ¿no? Claro, cuando se ponen moraditos, que nosotros llamamos cianosis, entonces se ponen moraditos alrededor, se ponen moraditos las palmas, es otro signo. No sé si de pronto el doctor Giovanni o de pronto tú, Edwin, nos quieran complementar como con alguno que hayan visto o que les haya tocado. Los signos generales de peligro de pronto que nos mencionan no solo las infecciones respiratorias, de pronto Gio nos cuentas ahí los generales de peligro. Exacto. No solo la cianosis peribucal,
sino también la cianosis distal en los deditos. Es muy importante, hay que tener presente ese tipo de cianosis. Y en algunas ocasiones se puede observar acá. Tiene que ser que el bebé sea de muy bajo peso, pero también tenemos que tenerlo en cuenta. Las retracciones supraclaviculares, entonces encima de la clavícula. Genial, no sabía eso, súper conocer de eso. Tengo una del doctor Giovanni. Es verdad que no puede recibir frío, ir a piscina, comer helado, tomar bebidas frías, salir de noche, ni caminar descalza. Pues esa es la vida, es decir, recibir frío, comer helado, caminar descalzo, exponerse a la noche, esa es la vida normal. Y entonces aislar a un niño para que no le den infecciones respiratorias sería quitarle estas oportunidades que ellos tienen de desarrollarse. Entonces, esa es su vida normal. Eso sí, hay unos eventos y hay unos momentos de infecciones respiratorias que nos pueden empeorar, y un factor que nos pueda empeorar es el cambio brusco de clima y la exposición a los fríos extremos. Hay y lo más evidente que se ve, por ejemplo, en los lugares donde hay estaciones, yo recuerdo que una vez en un hospital de Estados Unidos estábamos mirando y veíamos que había un pabellón grandísimo, cerrado. Yo fui en primavera, entonces el pabellón grandísimo cerrado era un pabellón grandísimo, una parte de cuidados intensivos que se abría solamente en temporada de invierno. ¿Por qué? Porque es que en la temporada de invierno es donde más infecciones respiratorias hay en los países con estaciones. Ahora nosotros estamos entrando, entonces una de las recomendaciones es, listo, está haciendo frío, abriguémonos. Listo, va a ser frío y voy a ir a piscina y de pronto está muy helado, tomemos un líquido caliente. Pero el hecho de que yo tengo una vida normal y para que no me enferme voy a evitar todas estas cosas como por ejemplo caminar descalzo, como por ejemplo estar en un ambiente de noche que no sea muy helado, pues no hay ningún inconveniente, excepto si estoy enfermo, Qué excepto si tengo una bueno infección que lo aclaras de respiratoria. esa manera, porque muchas veces las personas, su historia, sus mitos, es que el frío enferma y en realidad el frío no enferma, lo que enferma son los virus y las bacterias, ¿no? Hay que sí cuidarnos de los fríos o lo que tú mencionaste, los cambios bruscos de temperatura. Doc, ya que nos estás hablando de esto, una mamá pregunta, ¿cada cuánto entonces se recomienda bañar a un bebé o a un niño más grande y que tenga tos y gripa? O sea, ya tiene como esa infección. Bueno, primero, todos los días, normal, común y corriente. Hay una situación y hay una cosa. Suficiente tengo yo con la incomodidad que me está ofreciendo la gripa, la infección respiratoria, la fiebre, ahora para que no me ofrezcan otras actividades de comodidad. ¿Qué puede ser muy cómodo para un niño? Un baño relajante. Entonces, ¿por qué lo vamos a privar de ello? Obviamente, muchas de las mamás bañan a los niños en el patio de la casa. Obviamente no se van a bañar en el patio de la casa y de noche si está lloviendo y si está haciendo frío, ¿cierto? Entonces, lo que ya habíamos dicho, lo normal es todos los días. Ahí viene la diferencia. Los vamos a bañar, pero de inmediato los secamos y los abrigamos para que el frío de la humedad del baño que queda no nos vaya a afectar. Pero no hay ninguna contraindicación. Algunas optan por bañarlo en la noche. Hay algunas noches frías. Si no lo bañas en la noche no hay ningún problema, no pasa nada. Pero lo más importante es que no vayamos a privar a los niños de algunas actividades de la vida diaria que no les van a hacer daño y que le Qué generan antes bueno, comodidad. me gustó eso y quiero complementar yo como mamá lo siguiente, o sea, si es un bebé y lo voy a bañar en la tina que está en la alcoba o pues ahí mismo lo visto, procuro tener la puerta cerrada, la ventana cerrada para que no vaya a haber esos cambios de temperatura que puedan incurrir en que me lo pueda llegar a enfermar. O si estoy en el baño, abrigarlo, protegerlo bien y ahí sí organizarlo en la habitación. Eso, Listo. muy de acuerdo. Creo que esta dice mocos, entonces Edwin. Mi hijo tiene muchos mocos
Desde que inició la época de lluvias, ¿es suficiente si realizo lavado nasal en casa? Y tengo otra pregunta que le hicieron acá, la alcancé a ver y la anoté para que la complementemos. ¿Lavados nasales tienen contraindicaciones? Muy buena pregunta. Es importante que las mamás le ayuden bastante a sus hijos con los lavados nasales, pero no es el único recurso que tenemos. ¿Listo? ¿Qué debemos de tener en cuenta con los lavados nasales? Uno, tener en cuenta que el niño no tenga otitis o haya tenido antecedentes de otitis, para que utilicemos una jeringa de 5 centímetros. ¿Listo? Altas dosis o altas cantidades de solución salina me va a aumentar la presión intracraneal y me va a causar otitis en los niños que ya tienen un antecedente de otitis. Entonces, recomendación, tratemos de usar jeringa de 5 centímetros, pero hagámoslo con una buena potencia al instilar la solución salina. ¿Listo? El lavado nasal, como su nombre lo dice, me va a ayudar con una higiene de la vía aérea superior. O sea, me va a sacar moquitos que hayan en la nariz y en la orofaringe, ¿cierto? Pero ¿qué necesito yo para sacar los mocos que hay en los bronquios o en los bronquiolos o incluso en los alvéolos? Necesito la nebulización, la hidropercusión, el desplazamiento del moco y el estímulo de tos, que el estímulo de tos siempre lo deberíamos de hacer en una posición de cúbito lateral para comodidad del niño y evitar un riesgo de broncoaspiración. Ok, listo. Puedo continuar. Continúa. Este me gusta. Mónica, ¿tiene algún papel la lactancia materna en la prevención respiratoria? Listo, entonces siempre desde que nacen les damos como un mensaje grande y les decimos, la lactancia materna es el mejor alimento que tu niño puede recibir, ¿cierto? Hay condiciones en las que no podemos, en las que no se va a dar, igual vamos a poder tener niños saludables, pero digamos que la lactancia materna nos ofrece muchos beneficios desde muchos puntos de vista, ¿cierto? Y uno de estos es en las infecciones respiratorias. Digamos que hay diferentes publicaciones y hay diferentes, digamos, puntos de vista en cuanto a qué beneficios hay y en cuanto a no, y si sí o no son tantos los beneficios y si no son tantos los beneficios, los no beneficios de no tenerlo, pero realmente se encuentra que si tenemos una lactancia materna de por lo menos 4 meses, de 4 a 6 meses exclusiva, podemos tener beneficios en infecciones respiratorias, específicamente en bronquiolitis, que es una de las infecciones más graves en esos menores de 2 años. Entonces, esos 4 a 6 meses de lactancia materna nos da una protección para la bronquiolitis grave. Es decir, esos niños pueden, de acuerdo a la evidencia, tener infecciones menos graves, menos ingresos hospitalarios, menos ingresos a UCI. Y se ha visto que los niños que están hospitalizados, que han tenido lactancia materna exclusiva por ese tiempo, no es que lo tuvieron 1 mes, 2 meses, realmente es un tiempo prolongado, 4 a 6 meses, pueden llegar a tener menos días de estancia hospitalaria, menos días de oxígeno, es como lo que más se ha visto en los estudios. Entonces, realmente es el alimento más barato y el que mejor nutre a nuestros bebés. Entonces, beneficios en infecciones respiratorias los tenemos, en infecciones gastrointestinales los tenemos, porque esa leche materna está cargada de elementos anticuerpos, tenemos como un entorno protector para cuando llegue ese virus poder atacarlo más fácilmente. Entonces, realmente la lactancia tiene beneficios en prevención de infecciones graves. Bueno, y yo complemento como asesora de lactancia que cuando un bebé o un niño que está siendo lactado sufre algún tipo de enfermedad, la naturaleza de nuestro cuerpo es maravillosa, que esa lactancia se va adecuando con los cuerpos de los para, para poder ayudar a minimizar la situación que está presentando en ese momento. Entonces ahí es cuando se notan
el cambio de color, que las ven como más, con una densidad más alta, entonces por eso la importancia de la lactancia materna. Sin embargo, que no lo hayan logrado, no quiere decir que estén mal por no dar lactancia materna. Existen razones y eso es entendible y comprensible. Para continuar con esto de esa parte, hay una mamá lactante que tiene un bebé de 5 meses, ese bebé tiene tos y gripa, y ella dice que si ella como mamá se puede tomar un medicamento que se llama Engistol, y ese medicamento le va a ayudar, porque su bebé tiene 5 meses, obviamente no consume nada de lactante. Bueno, realmente cuando estamos lactando y tenemos como mamás una infección respiratoria, una infección gastrointestinal, una situación médica que requiera tomar medicamentos, nos vemos afrontados como a cuestionarnos, ¿será que esto puede pasar por la leche materna y hacerle daño a mi bebé? ¿Cierto? Es como una de las preguntas que más ansiedad generan. Realmente cada medicamento nos toca a nosotros como profesionales evaluar sus componentes y determinar si este medicamento pasa o no pasa a la leche materna y si es seguro para la lactancia. En este caso, en el Engistol, es un medicamento que no pasa a leche materna y que es seguro para la lactancia. Digamos que nosotros tenemos alguna herramienta que podemos usar y las mamás también la tienen como a su disposición, pero creo que es pues como más importante con el acompañamiento del profesional, del pediatra, del obstetra, y es una página que conocemos como iLactancia, y ahí evaluamos cada uno de los medicamentos y nos dice el riesgo de acuerdo, de acuerdo al riesgo que tiene ese medicamento de pasar a lactancia materna y hacernos daño al bebé. Entonces, en este caso, la respuesta es que el Engistol es posible y es compatible con la lactancia. Ok, exacto. Y esa página que tú mencionas es donde se valida y se verifica si los medicamentos, sus principios son compatibles con la lactancia y si son de alto riesgo, bajo riesgo o riesgo intermedio. Listo. Mi hija se enferma constante de gripa y le dan muchos mocos, los coordinas con su pediatra, y cuando veo que mejora, lo suspendo, pero vuelve a enfermarse. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no le sirven? Bueno, primero tenemos que evaluar muy bien cuál es el caso de tu hija, ¿cierto? Muy probablemente tenemos que mirar cada cuánto ella está manifestando esos mocos. Y les digo de una vez, no siempre los mocos son infecciones, no siempre los mocos son gripas. Pueden haber situaciones que es algo que en ocasiones se puede parecer a una gripa y que son los fenómenos de alergias, rinitis alérgica, hipertrofias de las adenoides, y entonces estos fenómenos, o inclusive a veces hasta el asma. Incluso muchas veces entonces, estos fenómenos alérgicos son más dependientes de medicamentos que las mismas gripas. Sabemos aquí obviamente que una gripa se va a pasar solita. En la gran mayoría de los casos, más del 95% de los casos de las gripas se van pasando solitas, se curan solitas. Pero hay una condición que no es siempre gripa, sino que son los fenómenos alérgicos, que probablemente hagan que de forma constante y repetitiva, sin haber fiebre necesariamente, el paciente presente esas manifestaciones. Entonces, no todo lo que es moco es gripa. Pueden ser otros fenómenos, como por ejemplo fenómenos alérgicos. Y el hecho de que nos hayamos tratado muy bien una infección no quiere decir que ya con eso vamos a garantizar que no le vayan a volver a dar. Y más estando en una temporada que fue post pandemia, y más si de pronto está en jardín infantil, o más si de pronto tiene algo de base como por ejemplo. Mira que acá quiero aprovechar algo que tú dices y ahí pues uno de los invitados, Bocaditos de Cielo, que nos hace una pregunta que dice qué hacer con la tos nocturna, seca y que se prolonga por un tiempo considerable y tiende a generar náuseas, tos que no mejora con almohada alta, bebidas calientes o uso de puff médico. Y ahí voy como a lo que estaba diciendo el doctor Giovanni. Muchas de esas
de esos episodios de tos que son en la madrugada, que son en la noche, nos toca evaluar si no es realmente un proceso alérgico o es un niño asmático que está presentando estos síntomas solamente en esos episodios o en esas horas, porque un proceso infeccioso no reconoce horario, ¿cierto? Tose día y tose de noche. En cambio, en los procesos alérgicos es más frecuente que tengamos un horario para esos episodios. Entonces, en tu caso, hay que evaluar con tu pediatra y pues estamos a disposición todos a darte la asesoría necesaria porque necesitamos evaluar la edad, evaluar cómo son esos episodios, qué está pasando, si hay otros síntomas alérgicos adicionales. Entonces ahí es cuando la evaluación profesional cobra importancia y poder definir qué tipo de diagnóstico tiene. Este Bien, con tipo de esa tos oportunidad. se llama tos paroxística nocturna y es muy bueno que se pudiese hacer un examen con un alergólogo y así definir con exactitud cuál es el agente causal de la tos. No siempre es el frío, en ocasiones es el polvo, en otras ocasiones es los ácaros, en otras ocasiones pueden ser el pelito del gatico que va y duerme con la niña o el perrito que duerme con la niña, pero para ello se necesita un examen por parte de un alergólogo. Sí, qué bien. Y para quienes no saben, aprovechamos que hace unas semanas hice un en vivo con una alergóloga mexicana, buscan ahí en el feed o me escriben por interno y las contacto con ella. Doctor Edwin, dice acá la mamá de Martina que la tienen confundida con la técnica correcta para usar los inhaladores. ¿Podrían, por favor, enseñarnos cuál es la técnica correcta? Perfecto. Antes que nada, siempre debemos de usar los inhaladores con algo que se llama una inhalocámara. Esta es una inhalocámara, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad de ellas? Una vez yo hago el puff, las partículas van chocando con las paredes de la inhalocámara y se vuelve más polvo. El medicamento como tal me llegue a los bronquios y no se me quede en la vía aérea superior, causándole al paciente tos y resequedad, ¿cierto? Cuando vayan a comprar la inhalocámara, hagan énfasis en que sea pediátrica, ¿listo? ¿Por qué? Porque una inhalocámara de adulto a un niño no le va a servir, le va a quedar por fuera y se va a salir el medicamento. Entonces, como tal, la técnica es la siguiente. Cogemos el inhalador, lo agitamos durante 25 segundos en promedio, se acopla a la inhalocámara. Lo que vamos a buscar es que la inhalocámara me cubra nariz y la parte del mentón, de esta forma. Una vez cubierto completamente nariz, boca y fijamos para que no se nos escape por los lados, hacemos el puff. Esperamos 10 segundos, mientras tanto el niño va tomando y botando el aire lentamente. ¿Listo? Para hacer el segundo puff no es necesario retirar la inhalocámara. La dejamos en su carita y hacemos el segundo puff. Nuevamente esperamos 20 segunditos mientras el niño va respirando. De esta forma damos garantía de que nos llegue el medicamento a la vía aérea inferior, que es exactamente donde lo necesitamos, y no en la vía aérea superior. Qué bien, gracias por darnos esa explicación acá en el en vivo. Y yo vi que hoy el doctor Giovanni también hizo un reel explicando la importancia. Entonces, les invito de una vez para que vayan y lo sigan y ahí ven toda la información que ellos han compartido. Tengo esta otra pregunta y es que ya veo que hay varias acá en comentarios. Doctora Mónica, mi niño entró a la guardería y se mantiene enfermo. ¿Es normal? ¿Le puedo aplicar Big Vaporub? Listo. Entonces, yo les explico siempre que un niño que no va a guardería tiene aproximadamente al año de 3 a 4 infecciones. Un niño cuando ingresa a guardería, los estudios muestran que tienen alrededor de 12
a 16 infecciones al año, es decir, de 3 a 4 veces más infecciones que un niño que no asiste a guardería. Siendo un niño normal, un niño sano, sin ninguna alteración en su sistema inmune, sin ninguna inmunodeficiencia, es un niño sano, pero por el simple hecho de ingresar a guardería, tiene más riesgo de enfermar, de adquirir infecciones respiratorias e infecciones gastrointestinales, ¿cierto? Entonces es un niño sano que está cogiendo su sistema, que está mejorando su sistema de defensas y en ese aprender a defenderse va a experimentar de 12 a 16 infecciones al año. O sea que al mes va a tener 1 a 2 infecciones en ese tiempo. Otra cosa, ellos se enferman, yo los llevo, los reviso, voy al médico y de pronto su propio cuerpo, como la mayoría de las infecciones son virales, logra resolver esa infección, se alivia, pero si va al otro día a la guardería, es probable que ese otro día que fue a la guardería se volvió a enfermar, se volvió a infectar. Entonces no es que el bebé, el niño lleve 3, 4, 5 meses enfermo, que eso nos toca como analizarlo muy bien, si mi niño lleva 5 o 6 meses seguido, o si realmente se alivió y volvió a su guardia y ahí nuevamente adquirió un proceso infeccioso, ¿cierto? Porque ese caso es el caso de un niño normal, un niño sano que adquiere estas infecciones respiratorias en su guardería. Y respecto al Big Vaporub, digamos que tiene un componente importante para nosotros que se llama el alcanfor. El alcanfor es un medicamento tóxico para los niños. Entonces es un medicamento que no recomendamos en los menores de 2 años. Inclusive en niños más grandes es un medicamento que no tiene mucha evidencia en niños, ¿cierto? Porque puede generar toxicidad el alcanfor. Se absorbe y ¿qué puede pasar? Puede tener alteraciones neurológicas. Hay niños que llegan con convulsiones asociadas al alcanfor que usamos en el Big Vaporub y otros síntomas menos graves como gastrointestinales. Entonces el Big Vaporub en niños no, y más o menos de 12 a 16 infecciones al año en niños que asisten a guardería. Ok, muchas gracias por eso. Acá precisamente Andrea había pedido eso que se explicara sobre las gripes de guardería, porque tengo la presentación fácil con mi mamá. Es importante que cuando nuestros hijos tienen algún tipo de síntoma de gripa, de fiebre o lo que sea, no los guarden en la comodidad de mi hijo, porque como nombró el doctor Giovanni, uno está en su puesto, en su zona de confort, y ahí estoy poniendo a que se ponga, no se debe poner en la muy difícil en algunos casos y por eso hoy en día acá en Colombia, específicamente hasta donde tengo entendido, porque yo audito jardines infantiles, en mi profesión como tal, la Secretaría de Integración Distrital que les tiene específico que no pueden recibir niños en las guarderías, jardines infantiles, si tienen alguna sintomatología de enfermedad, deben ser devueltos para prevenir. Y obviamente, pues todos los que den cumplimiento con todos los procedimientos de limpieza y desinfección. Doctor Giovanni, ¿qué recomendaciones nos podría dar para prevenir las infecciones respiratorias? Bueno, esa pregunta me connota o me lleva o me recuerda lo que nos habían enseñado por COVID. Obviamente no nos vamos a aislar pues con el COVID, pero sí hay algunas recomendaciones grandes para evitar esas infecciones. Primero, si yo estoy muy enfermo como papá y como mamá, yo tengo que cuidar a mi niño o a mi niña de que también se vayan a enfermar. Entonces vamos a evitar el contacto con personas enfermas. Eso es como lo principal. Pero entonces en el jardín infantil hay muchos niños con infecciones respiratorias. Entonces, una de las recomendaciones grandes a los papás, hey, escoja muy bien el jardín infantil, que no vayan a hacer un jardín infantil en hacinamiento, que no vayan a hacer un jardín infantil en ambientes muy cerrados, que no vayan a hacer un jardín infantil que ofrezcan alimentos proinflamatorios, como por ejemplo el exceso de dulce, los jugos azucarados.
y que no vaya a ser un jardín infantil, como tú lo estabas diciendo, que sea tolerante con todos los que estuviesen enfermos, es decir, que reciban a todos los niños, estén o no con fiebre o enfermos. Entonces, ahí hay una de las consideraciones grandes, el contacto. Otra de las situaciones grandes, entonces, sabemos pues que la vacunación es importantísima, ¿cierto? Nos van a defender de las formas graves, pero también hay muchos virus que no están dentro del esquema de vacunas. También está la lactancia materna y una muy buena alimentación. Dentro de la buena alimentación, entonces ahí está, listo. Entonces, primero, evitar ultraprocesados, evitar alimentos inflamatorios. ¿Cuáles son los inflamatorios? Los dulces. Y evitar el exceso de lácteos que nos privan de alimentos que nos favorecen más el sistema de las defensas, como por ejemplo el pescado, ¿cierto? Evitar contactos con personas que fumen. Cuidado con los fumadores, aunque no estén fumando al lado del niño, si viven con el niño, también es un factor de riesgo para que ellos se infecten. Y además de eso, también está que se laven muy bien las manos. La gran mayoría de los niños o la gran mayoría de los papás dicen que los niños se lavan las manos. Si uno va a verificar la técnica y solamente hablamos de palmas, sin mucho dorsos, pero no hablamos de zonas interdigitales, no hablamos de nudillos, entonces verificar Muy muy bien el bien. lavado de las No, me manos. encantó. Y complemento, airear las habitaciones, la casa, hacer la limpieza, hacer aspersiones ambientales con alcohol, todo esto contribuye para minimizar obviamente el riesgo. Y si obviamente hay síntomas de algo, utilizar, y a todos nos quedó la costumbre, bueno, los que no trabajamos en esa rama, o bueno, los que no trabajan, porque yo sí estoy en esa rama, es del uso permanente de tapaboca cubriendo nariz y boca para prevenir contagiar a las personas que están en nuestro entorno. Aquí nos pregunta Stefa, mi hijo tiene adenoides grado 3, ¿es necesario cirugía? ¿Quién responde? Sí y no, porque sí y no. Lo que pasa es que la idea, y lo dicen los otorrinolaringólogos, es que uno no opera unas adenoides, uno opera a un paciente con unas adenoides grandes. Entonces ahí tiene que ver cuáles son los síntomas que se están asociando, porque entonces hay unos niños con unas adenoides grado 3 y completamente asintomáticos. No roncan, crecen muy bien, no se infectan, entonces lo único que hay que esperar es que las adenoides vuelvan y reduzcan de tamaño. Pero hay otras condiciones en las cuales las adenoides grado 3 que generan muchos síntomas de ronquidos nocturnos, sueños no profundos, alteraciones en el crecimiento, infecciones recurrentes o inclusive problemas faciales en el desarrollo de la cara, ahí sí es necesario intervención quirúrgica, operarlos. Y obviamente también hay unos medicamentos que los otorrinos y los pediatras los hemos utilizado y han logrado y han mostrado la evidencia que han disminuido el tamaño de las adenoides. No en todos los casos, pero obviamente hay que mirar qué síntomas tiene el paciente para definir si en realidad si es candidato a operar el paciente con adenoides y no solamente operar unas adenoides Ok, sencillamente porque estén gracias, grandes. doctor. Doctora Mónica, ¿a qué edad se puede diagnosticar un niño asmático? Y aprovecho para meter ahí otra que tengo acá, el asma, la bronquitis y la fiebre. Bueno, digamos que es una pregunta difícil porque realmente con un diagnóstico con laboratorio o mediante una espirometría, que de pronto es como un examen que nos apoya un poco el diagnóstico, lo podemos hacer solamente en los mayores de 5 años. Pero antes llamamos a lactantes sibilantes, broncoobstructivos recurrentes, que son niños que tienen un perfil de un niño alérgico respiratorio, ¿cierto? Entonces tienen más de 2, 3 episodios, un broncoobstructivo recurrente tiene más de 3 episodios en los que sus pulmones ya alguien los escuchó sibilar, hay 3 episodios sibilantes, son niños que tienen tos nocturna, que al correr le da tos, que se cansan más que los otros niños, entonces uno empieza a llenarse de elementos para poder definir que ese niño realmente es un niño asmático. Entonces, realmente
a temprana edad, inclusive las guías también hablan en menores de 5 años para poder hacer un diagnóstico, pero si quiero hacer la confirmación como tal y usar herramientas que me permitan objetivizarlo, si dijéramos que 5 años es como un valor, pero antes hablamos de niños que probablemente son asmáticos por su clínica. Ok, doctora. ¿El doctor Giovanni quiere complementar algo? Bueno, muy bien. Tú hablaste de la espirometría y acá preguntaban en qué y si es la única prueba para saber si tiene problemas en los pulmones. No sé, Edwin, Giovanni, la misma doctora. A ver, Edwin, que también No es, usan mucho no la es la espirometría de única usted. prueba, no es la única ayuda diagnóstica, existen muchas más ayudas diagnósticas. Ejemplo, unos rayos X de tórax, un hemograma, un hemolecograma, una tomografía. La espirometría como tal, ¿qué es? Es un examen que nos va a ayudar a medir el porcentaje de la cantidad de aire que ingresa a los pulmones y la cantidad que sale de una manera forzada. ¿Listo? O sea, en inspiraciones profundas y en expiraciones profundas. Para hacer una espirometría tenemos que tener muy en cuenta que es ser un niño que ya obedezca órdenes. ¿Por qué? Porque sencillamente un bebé no me va a hacer nunca una espirometría. Ya lo que quiera Y complementar el realmente doctor. que realmente el asma es muy clínico, ¿cierto? O sea, nos toca hacer un interrogatorio muy guiado, determinar esos síntomas, esos signos, porque no hay nada que exactamente yo le diga, haz este examen o haz esta espirometría y te va a decir, eres un niño asmático. No lo es. Entonces, por eso toca evaluar frecuentemente a esos niños en la consulta y poder definir si lo son o no lo son. Listo. Acá dice, niño de 7 años, cada vez que le da gripa le queda una tos que le dura hasta 2 meses. ¿Es normal que una tos dure tanto? ¿No? Bueno, No, no. Inclusive se dice que un paciente sintomático respiratorio es aquel paciente que tose de forma frecuente por encima de 3 semanas. Es decir, una gripa puede generar tos, pero tanto tiempo, por lo general hay que empezar estudiándolo. Y una de las cosas es mirar si es que esa gripa se sobreinfectó, ya sea con una sinusitis, con una otitis, una bronquitis, o si es que de pronto tiene un problema como el tema que acabamos de hablar, ok, que tengo un asma. Entonces siempre ok, hay en que revisar. específico. Acá creo que Edwin es el que contesta. ¿Hasta qué edad se usa la inhalocámara y cómo hago que mi bebé no se deje hacer inhalaciones? La inhalocámara no se debe dejar de usar. Incluso ya cuando estemos en edad adulta, Debe. pasamos a usar la inhalocámara de adultos, Mm, pero nunca se debe dejar de usar. ¿Y cómo te vas a ayudar? Nada, simplemente ten mucha paciencia y con ello siempre funciona el observar. Se congeló Edwin. ¿O fui yo? Sencillamente vamos a apostar una carrera, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Eh, el rey manda, entonces el rey manda ponerse la inhalocámara de tal forma. Siempre ser muy lúdicos con los niños. Bueno, esa es la idea de dar con profesionales de la salud como los invitados que tengo el día de hoy, porque ellos buscan a través del juego mantener a los infantes y a los papás tranquilos para que sus hijos se dejen valorar y hacer el seguimiento que se requiera cuando están ellos en sus respectivas consultas. Acá dice, hola, buenas noches, tengo una niña de 3 años que constantemente tiene tos, hoy le diagnosticaron bronquitis. No, no dice más. Pensé que iba a preguntar. Y Bueno, no, no dice más. constantemente tiene tos. Sí, constantemente tiene tos. Vuelvo y digo, las tos constantes no son tos para tolerarlas.
Las tos constantes son para evaluarlas y obviamente pues nos toca iniciar tratamiento. ¿Tiene bronquitis? Bueno, entonces hay que mirar si es una bronquitis de origen viral, es decir, infeccioso o bacteriano o alérgico. Entonces, con las toses constantes no nos podemos quedar como tan tranquilos o tan quietos, a no ser que esas toses constantes estén acompañando de infecciones respiratorias, como por ejemplo está escolarizada, está en un jardín infantil y le están dando las gripas cada 15 o 20 días y cada vez que haya gripa le da tos, pero que sea una tos tolerable. Se acaba la gripa, se acaba la tos. Y entre gripa y gripa no hay tos. Pero si entre gripa y gripa queda la tos constante, es necesario estudiarle, es necesario Listo. analizar qué es lo que está pasando Acá de me base. quedaron dos seguiditas. En una nos están dando como también de recomendación que en el lavado de manos, de todo lo que nos explicó ahorita el doctor, también que tenemos que tener en cuenta lo que son las uñas, porque ahí queda también suciedad y esto también es factor de contaminación. Cierto. Dice, ¿cómo se puede ayudar a expulsar flema en casa? En los pueblos no se cuenta con especialistas de pediatría ni terapeutas, solo médico general que envía medicamentos. Bueno, ahí los tenemos la teleconsulta, ¿cierto? Ahí los podemos apoyar a todos desde la teleconsulta porque sabemos que de pronto es difícil el acceso a pediatría, terapia, pero quizás desde nuestro conocimiento podemos acompañarlos y ayudarlos, así presencialmente no podamos hacerlos, podemos brindarle la asesoría necesaria en cada caso. Entonces, podemos brindarlo desde teleconsulta, brindándole las técnicas de cómo hacer esa expulsión de esas secreciones, cómo vamos a manejar esas secreciones desde los medicamentos y también un poco como desde la terapia. Bueno, muchas gracias. Aquí dice otra, si no tengo suero fisiológico, ¿con qué otro líquido a bebé de 22 meses? Creo que sería la última pregunta porque ya se nos va a cortar el envío. Lo ideal es que sea con solución salina. Algunas mamás me he dado cuenta que utilizan agua con sal y en realidad lo que producen es una deshidratación, tanto de las secreciones como de la mucosa nasal, y esto le va a producir un sangrado al bebé. Entonces, lo ideal es que sea con solución salina. Si el día de hoy no tienes posibilidad de conseguirla, más bien esperar y conseguirla al día siguiente. Ok, muchas Y gracias. respecto Bueno, a acá, eso, como que es muy importante ese volumen y esa solución salina, más que de pronto las soluciones cuando tenemos mucho moquito, es mejor usar esta solución salina y no los preparados que ya tenemos porque expulsan muy poco volumen. Entonces, cuando tenemos mucho moquito, necesitamos hacerlo así sea un poquito más molesto para nuestros bebés, pero vamos a sacar más moquitos. qué bueno. Acá le mandan un saludo al pediatra Giovanni desde Bogotá de tu paciente Samuel. Tú debes saber quién es. Y me encanta el Lili, video. Y ella saludos. dice, el uso de jarabes, no sé, no me subí tanto buscando preguntas. El uso de jarabes es conveniente para ayudar a la expulsión de flemas. Mira, por lo general primero hay que revisarlos y hay que mirar muy bien. Aunque una de las cosas que tenga evidencia y que ha mostrado es la miel, pero por encima del 1 o de los 2 años preferiblemente. Entonces, si el jarabe de pronto tiene miel o si tú misma puedes preparar la miel y dársela, podría ayudar, pero lo ideal es revisarlos antes de, porque muchas veces los jarabes tienen tantos efectos adversos que en vez de hacer bonito, estamos Y en empezando a hacer general mal. les contamos una historia a los pediatras y es que la tos es el mecanismo del cuerpo para sacar las secreciones. Entonces, si usamos jarabes que inhiben la tos, estamos dejando ese montón de secreciones que por un mecanismo fisiológico vamos a expulsar. Entonces, generalmente no es que usemos muchos jarabes para la tos. Qué bien. Bueno, aquí ya estoy leyendo porque ya voy bajando en comentarios. Están agradeciéndonos por esta información tan importante y valiosa. Mil gracias. No conocíamos a varios de los que están ahí.
Excelente información, bendiciones para todos. Bueno, saludes a Giovanni de Dani Jaramillo, Valencia. Bueno, pues acá nos podemos dar cuenta que estuvimos aportando una información demasiado valiosa con profesionales que están completamente preparados y tienen un amplio conocimiento. Los invito para que por favor los sigan, pueden consultar ahorita en el muro los accesos directos a sus cuentas. Ellos están ubicados en la ciudad de Medellín, tienen asistencia presencial y también virtual. Es solo que los contacten, que gracias por realizar estas charlas y que sacar de su tiempo para poderles explicar todo esto tan valioso. A ustedes tres les agradezco la oportunidad que me dieron de poder estar en un en vivo los cuatro con esta información tan valiosa y de aclarar, de conocer y profundizar. Espero que tengamos muchos más encuentros y en este espacio están siempre bienvenidos. Muchas gracias, Nama. Gracias, muchas gracias por este espacio y saludos a todos y recuerden, paciencia, se vienen tiempos duros por este nuevo pico respiratorio que se viene, pero entonces quererlos, abrigarlos, protegerlos. Y algo Muchas también muy gracias. importante que quiero recordarles a las mamás. Nuestros bebés, nuestros niños no expectoran. Ellos normalmente degluten las secreciones y ya no va al sistema respiratorio, sino que los eliminan en la materia fecal o por medio del sistema digestivo. Por eso, cuando se cambia el pañal, se va a ver la combinación entre moco y materia fecal. Muchas Muchísimas gracias a todos. estamos en contacto y buenas noches para todos y a todos. Chao. Que estén muy feliz bien. noche. Chao, feliz Gracias. noche.